En Venezuela, más de 21 millones de electores están convocados a participar en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este 28 de julio con el fin de elegir entre 8 candidatos a un nuevo jefe de Estado para un mandato de gobierno de 6 años. Sin embargo, la oposición de ese país acusa hostigamiento y persecución hacia dirigentes y partidarios contrarios al gobierno. Pero Nicolás Maduro, actual mandatario venezolano y candidato presidencial por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, expresó su preocupación por potenciales actos violentos por parte de grupos de ultraderecha, tanto nacionales como internacionales, en caso de que esos grupos no resulten victoriosos en la jornada de este domingo. ¿Qué tanto se puede prever un cambio de timón en Venezuela? ¿Peligra la continuación del proyecto de la revolución bolivariana? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. El 28 de julio de este 2024 se celebrará en Venezuela la elección presidencial. Es sin duda un momento clave para el país sudamericano en que se juega, creo que ya no la consolidación, sino la misma continuidad del chavismo y el proyecto político bautizado como el socialismo del siglo XXI. Tras los acuerdos de Barbados, se conformaron los dos grandes bandos contendientes por la presidencia de la República. De un lado, el bando del oficialismo, liderado por el propio Nicolás Maduro, que promete una hoja de ruta similar a la actual que se fortifique en las millones de familias beneficiadas por los proyectos sociales, y del otro lado el bando de la oposición, que promete un cambio de régimen y lo que han llegado a llamar que se restablezca la democracia en el país, lo que eso signifique. Como estamos a la puerta de una elección que resultará definitoria y fundamental para el curso de Venezuela, intentaremos dar una visión de la situación y los posibles escenarios que se abren en estas circunstancias. Y para nuestro análisis no podía estar mejor acompañado porque hoy está con nosotros Nidia Gremíes, internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, es colaborador en diversos medios nacionales e internacionales y miembro del Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente. Nidia, gracias por estar hoy con nosotros. Encantada, buen día. También nos acompaña Luis Antonio Rodríguez, historiador por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, economista por la UNAM, articulista y columnista en medios de comunicación digitales y escrito. Luis Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Aquiles, gracias a la doctora también por su presencia y un saludo para todos los que sintonizan Lo Marginal en el Centro. Sí, desde luego agradezco esta participación y como mencionaba Luis Antonio, quiero agradecer también a todos los que sintonizan el programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Sin más dilación, quisiera comenzar, Nidia, preguntándote, ¿quiénes son los contendientes para la presidencia de la República de Venezuela y a qué intereses políticos responden? Voy a responder este cuestionamiento hablando medio minuto antes de qué es Venezuela en el tablero geopolítico internacional, porque tenemos que irnos un poco con un gran angular para recordar que Venezuela está sentada en las mayores reservas mundiales de petróleo del mundo. Entonces, esto la convierte a este hermano país, hermana nación, en una pieza geopolítica clave de la que el Occidente liderado por Estados Unidos, la Unión Europea y el gran capital, no puede permitirse prescindir de esta pieza clave. De modo que en este momento, en el umbral de esta nueva elección presidencial, pues estamos viendo un panorama que los medios corporativos nos quieren llevar por un rumbo, pero nosotros como si buscamos esta información más amplia, más expedita y más veraz, pues tenemos que examinarlo. Son 10 candidatos teóricamente los que están registrados
no teóricamente, están registrados. ¿Y cuál sería en general el desafío que ellos tienen? ¿No? Bueno, pues en principio, volver a ganar la confianza de los ciudadanos para que se revierta la crisis humanitaria que vive hoy esta nación. ¿Por qué hay esa crisis? Pues causada por estas medidas extrajudiciales aplicadas por ese occidente ampliado. Y eso pasaría por recuperar la economía, que está muy frágil, y evitar ese éxodo de venezolanos que también es de grandes cerebros. ¿Quiénes son los principales candidatos? Bueno, tenemos por un lado al sindicalista, que fue incluso, se le pone como peyorativamente en la prensa, era boleador de zapatos, pero fue también canciller y político, Nicolás Maduro, que desde el 2013 está en la presidencia de lo que es la revolución bolivariana de Venezuela. Del otro lado, tenemos a un prácticamente desconocido, al menos aquí en México, que es un internacionalista, ex diplomático, Edmundo González Urrutia, de 74 años. Él está representando lo que se llama la Mesa de Unidad Democrática o Plataforma Unitaria. Con él está corriendo un buen riesgo Estados Unidos, que es el que encontró a esta figura un poco para lavarse la cara después de la pésima elección que hicieron con su marioneta Juan Guaidó, ¿no? ¿Y por qué lo ponen a él? Bueno, pues porque ha quedado atrás la líder histórica de esta oposición de derecha, que es María Corina Machado, Manchado. que ganó las primarias, pero ha quedado inhabilitada por comprobársele que no ha cumplido la ley y inhabilitada por 15 años. De modo que como muy a la carrera, ponen aquí a González, ¿no? A Edmundo González. Tenemos también a personas de un exdefensor del pueblo, abogado, Antonio Ecarri, un sociólogo, Claudio Fermín Maldonado, que fue alcalde de Caracas, o sea, en su entorno son un poco más conocidos, al ingeniero agrónomo Daniel Ceballos, que también tuvo un premio Sájaro, que es muy cuestionado por la libertad de expresión, que le Mm. gusta mucho esto a la derecha. Tenemos también a un representante agrícola de telecomunicaciones, Enrique Márquez, un licenciado en administración Brito, el ingeniero agrónomo Luis Martínez, a un pastor y empresario Javier Bertucci. La mayoría provienen del interior del país, Zulia, Carabobo, Anzoátegui, Mizpan. Los resultados de la elección, ¿cuándo los vamos a saber? Prácticamente se conocen al día, en unas horas, entre las 2 de la mañana del 29 de julio. ¿Qué tenemos hasta ahora que están diciendo los medios? Bueno, el New York Times dice que Maduro está pésimo, que las encuestas favorecen a González y que obviamente va a haber un quiebre, va a haber una fractura, ¿no? Decíamos al principio que Estados Unidos había asumido un gran riesgo calculado, ¿no? Al negociar con el gobierno de Venezuela en lo que citabas, ¿verdad? El acuerdo el año pasado, pero obviamente sabemos que nunca ha tenido una expectativa ingenua. La revolución bolivariana no se va a dejar arrebatar pues el trabajo, el esfuerzo de todos estos años, y cualquier cambio de la política, pues obviamente no solo dependerá de la presión mediática o de los grupos de derecha. No olvidemos que la oposición de derecha es muy fuerte, se ha ido rehabilitando bastante, pero que también en Sudamérica están habiendo cambios muy significativos que han influido, sobre todo, por ejemplo, la elección de Petro en Colombia, ¿no? Ya desde ahí no hay tantas presiones. Te lo dejaría ahí, tras los acuerdos de Ujú. Barbados del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de la Revolución Bolivariana han tenido un cierto acuerdo que obviamente lo revirtió Biden en abril, pero justo el 3 de julio pasado, ante la situación electoral en Estados Unidos, pues Biden abrió una nueva instancia de diálogo. Entonces, en esas estamos. Vamos a ver cómo
Sí, seguimos sí, como llegamos. me parece crucial dos puntos que has puesto sobre la mesa y de lo que se tiene que tratar esta elección, que es precisamente uno, la crisis humanitaria que se está viviendo al interior en Venezuela y dos, el éxodo que si la posibilidad de la revolución bolivariana como gran vencedora en estas elecciones potencialmente, la única posibilidad que tiene para salir adelante es precisamente resolver estos grandes problemas. Luis Antonio, quería hacerte una pregunta similar. ¿Podrías hacernos una radiografía de las fuerzas políticas y los candidatos que contienden en la candidatura por la presidencia de Venezuela, sobre todo para que nos ubiquemos en el tablero político y para que tengamos pues una noción de qué se está jugando en estas elecciones y quiénes son los principales contendientes? Sí, Aquiles, en efecto, como decía la doctora Nidia, pues básicamente es una elección donde participan 10 candidatos, pero realmente hay dos que tienen posibilidades de ganar, que es Nicolás Maduro, que representa al chavismo, pero también representa la política bolivariana a nivel continental, representa también la posibilidad de seguir construyendo un mundo multipolar, haciendo alianzas con China, con Rusia, representa la posibilidad de que los pueblos puedan elegir democráticamente a sus gobernantes y también representa de alguna manera pues esta fuerza histórica que se creó hace más de 25 años, que es el chavismo, que ha demostrado ser bastante resistente ante diferentes problemas que han acontecido a lo largo de los últimos años. Y del otro lado tenemos a una serie de candidatos, el más fuerte, ya lo decía la doctora, es este Edmundo González Urrutia, que realmente él es la cara de la corriente política que representa a María Corina Machado, que como diremos posteriormente, ahora la han convertido en una especie de mártir y de paladín de la democracia, pero en realidad María Corina Machado es una señora que se ha caracterizado por tener un discurso extremadamente violento, extremadamente anticonstitucional, extremadamente frontal contra el chavismo. Ella incluso ha estado de acuerdo con las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y también en alguna ocasión ella se pronunció a favor de una posible intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. O sea, estamos hablando de que el candidato más fuerte de la derecha es el representante, es la cara de una de las corrientes de derecha más virulentas de Venezuela y de América Latina, por lo cual es la posibilidad de que cayéramos en una especie de régimen estilo Milei en Venezuela es real en caso de que Edmundo González Urrutia ganara, porque en realidad, la jefa de la campaña de la oposición es María Corina Machado, ¿no? Y de ahí, enseguida, pues tenemos una serie de candidatos que varían en algunas posiciones, digamos, pero como decía Jorge Rodríguez en alguna entrevista que le hicieron, el presidente de la Asamblea Nacional, pues prácticamente ninguno de los restantes candidatos se le puede acusar de chavista, ¿no? Muchos incluso han participado, algunos de los candidatos han participado en episodios de violencia, el mismo Ecarri me parece participó en las protestas violentas de hace algunos años. Está Javier Bertucci, que es un pastor evangélico que participó la vez anterior, probablemente él busque algún acercamiento con el chavismo, probablemente, pero en realidad se trata aquí de la disputa entre dos bloques bien definidos. El bloque conservador de derechas pro Estados Unidos, que es el de Edmundo González y María Corina Machado, contra la fuerza de la izquierda bolivariana, que ha mantenido el poder en los últimos años, que es el representante del gran pueblo patriótico, Nicolás Maduro Moros, el presidente en función. Sí, creo que esta radiografía ha sido importante para entender cuáles son los actores que están en conflicto. Y en ese segundo bloque, Nidia, te quería preguntar algo de lo que ya nos avisabas anteriormente. ¿Cuál es la correlación de fuerza en torno a a las plataformas o a las colisiones políticas que aupan a los candidatos? ¿Qué tan unidas están las fuerzas en torno a Edmundo González Urrutia y en torno
a Nicolás Maduro, tomando en cuenta todo lo que se ha dicho y esta salvedad que tú mencionabas anteriormente sobre la imposibilidad de María Corina Machado de presentarse como candidata presidencial y la capitulación a favor de Edmundo González. ¿Qué tan unidas están esas fuerzas y qué tan unidas están las fuerzas en torno a Maduro también? Bueno, me atrevería a decir que en torno a Nicolás Maduro, pues obviamente está gran parte de los ciudadanos venezolanos que han venido soportando un castigo consistente, multidimensional por parte de un enemigo jurado que es ese Occidente ampliado por fuera y por dentro de esa oposición que representan María Corina, Capriles y todos los demás que han venido desde dentro intentando socavar a ese movimiento, finalmente por la autodeterminación, no hay más, es un movimiento por la autodeterminación, con todos sus derechos. Entonces, yo diría que obviamente ahora se están cuestionando más por esta coyuntura electoral, ¿no? Y es un pueblo acostumbrado a resistir y a resistir embates contra pues la primera superpotencia mundial y todas sus amenazas. ¿Qué estamos viendo también? Bueno, a una mesa que le pusieron de Unidad Democrática por ponerle el nombre, porque obviamente no es una oposición homogénea. Recordemos que Corina había elegido a otra homóloga, Corina Lloris, de 80 años. Es una señora fan del Real Madrid y pues obviamente, bueno, pese a sus gustos en deportes, no tiene la capacidad para presentarse como una oponente con altura de miras políticas en esta contienda electoral, ¿no? Desde luego que como en todo el mundo, las campañas se mueven con dinero. Eso no podemos dejar de verlo porque con qué recursos se va a sostener la plataforma de los demás candidatos. Es obvio que no tienen las mismas condiciones que quienes sí han recibido estos recursos, estos apoyos, estas plataformas mediáticas de gran alcance, como es la cobertura de el New York Times, de Washington Post, incluso Der Spiegel, en fin, es mundial el discurso. Ustedes analizan los despachos que hablan sobre este asunto, prácticamente son los mismos, es la misma narrativa, ¿no? No, lo decía Luis hace un momento, pues los demás obviamente están un poco desfigurados, los demás aspirantes saben, están conscientes que la atención y los recursos están ahí. Y por supuesto, por abajo del agua está actuando lo que no debemos de dejar nunca de ver a estas agencias de Estados Unidos que salieron corriendo desde 1998, que son la USAID, la ANED, bueno, hay muchas, la FUPAD, pero también esa ODCA que agrupó en su momento a la ultraderecha, ¿no? Todos están aportando, todos están dando ideas, tienen a sus jefes de propaganda y son los que están jugando a que hoy el New York Times dijera que Maduro está hasta abajo de las encuestas. Claro, bueno, pues si yo voy y le pregunto a cualquiera ahí en el Chacao, pues me van a dar otra información totalmente sesgada. Vemos estos dos bloques, definitivamente. La contienda también es mediática, también esto es claro, y económica. Están las petroleras. Acuérdense que con los acuerdos de Barbados entra nuevamente Chevron, que capitaliza esto. Chevron no va a dar un paso atrás. Seguirán ahí, ¿no? El ojo de las corporaciones, las transnacionales. Sí, haciendo un pequeño paréntesis, quiero un poco reivindicar también que en lo marginal, en el centro, y creo que hablo también por Luis Antonio, estamos
profundamente en contra de todo lo que representa el Real Madrid. No, pero bromas aparte, Luis Antonio, quería preguntarte, sobre todo por lo que hablabas anteriormente, a pesar de que la oposición no pudo presentar a su candidata más ambiciosa, por decirlo diplomáticamente, más ambiciosa para terminar con el chavismo, que fue María Corina Machado, parece que sí ha logrado un consenso en torno a Edmundo González Urrutia. ¿Qué tanto están unidos los oficialistas en torno a Maduro? ¿Qué tanto también el pueblo está fortificado, parapetado en torno a la figura de Nicolás Maduro? Bueno, aquí el problema, Aquiles, de opinar de Venezuela es que si uno se mete a las redes sociales, al YouTube, a las páginas de los medios de comunicación dominantes, no solo hay una niebla espesa sobre la situación de Venezuela, sino hay una campaña mediática, un linchamiento mediático continuo, diario, sobre Nicolás Maduro, y se nos ha querido, pues, implantar la matriz de opinión de que Maduro está perdido, ¿no? Eso es lo que se nos ha estado tratando de imponer. Entonces, si uno se atuviera a lo que dicen las encuestas que se publican en las grandes agencias de noticias del mundo, pues la conclusión sería que Maduro está apuntando, se está preparando para abandonar el poder. Pero al mismo tiempo a mí me genera cierta inquietud que esos mismos que aseguran que las encuestas dan 20 o hasta 40 puntos de Mundo González sobre Nicolás Maduro, están anunciando que Maduro va a hacer fraude. Entonces, ¿ganan o no ganan? O sea, vamos ganando las encuestas, pero desde antemano vamos a decir que Maduro está preparando un megafraude monumental para robarse las elecciones y para no entregar el poder. Entonces, vistas las cosas así, yo soy de los que piensan que la elección todavía no está definida, que probablemente es la primera vez, no sé la doctora qué opina, pero probablemente es la primera vez en 20 años que la oposición tiene pues la posibilidad real de ganar, a mi modo de ver, ¿no? Por toda esta situación que nos decía la doctora. Parece que por primera vez, desde hace muchos años, probablemente desde Enrique Capriles, la oposición tiene una líder muy visible, que es María Corina Machado, que además es una líder a la que le están dando todo el reflector, todo el apoyo de la prensa internacional, todo el apoyo de las asociaciones estas creadas en Washington por la democracia y demás, todo el apoyo pues también monetario del que hablaba la doctora, y evidentemente María Corina Machado y Edmundo González son los candidatos del régimen, sí, pues de los poderes fácticos mundiales, pero aún así yo veo que el madurismo, el chavismo tiene todavía mucha fortaleza. En principio veo que los líderes, los principales líderes del chavismo, además del propio Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, el jefe de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la viceministra Delcy Rodríguez, o sea, el núcleo más fuerte del chavismo sigue fuerte en torno a Nicolás Maduro, ¿no? Además, también opino lo mismo que la doctora, o sea, el chavismo es una fuerza muy importante que ha permeado en los barrios, en las colonias. El chavismo es una serie de organizaciones actuantes y efectivas en la política venezolana que no se pueden borrar de un plumazo. Veo a un chavismo con un liderazgo fuerte, veo a un chavismo actuante, a un chavismo movilizado y a un chavismo que ha logrado superar panoramas tétricos, por ejemplo, la autojuramentación de Juan Guaidó. Ustedes recuerdan que cuando Guaidó se autojuramentó en una plaza pública, prácticamente toda la prensa internacional anunció el fin del régimen, así lo anunciaban, del régimen de Nicolás Maduro. Al final de cuentas, Maduro y Venezuela sortearon bastante bien la situación y sobrevivieron, ¿no? Ahora, por otro lado, es evidente que la oposición pues también tiene un liderazgo relativamente fuerte, que es el de María Corina Machado, que tiene el apoyo de los poderes a nivel mundial, como decía. También han logrado crear esta especie como de imagen de la que hablaba un día Diosdado Cabello, de que Edmundo González Urrutia, pues lo digo con mucho respeto para las personas de la tercera edad, pero decía así, decía Diosdado Cabello, de un señor viejito, bonachón, buena gente, que no le va a hacer daño a nadie, pero en el fondo yo ya dije y sostengo que ese señor, que es la cara de la campaña de María Corina Machado,
Detrás de él están las fuerzas más oscuras, conservadoras y retrógradas de Venezuela y del mundo, porque María Corina Machado tiene nexos pues con el gobierno de Estados Unidos, con el rey de España, o sea, con, digamos, con la derecha continental, y además la propia María Corina Machado es una integrante de clase alta a la que siempre le ha dado temor el que las masas participen activamente en política, ¿no? Eso lo afirmo. Sí, sí, creo que has puesto algo muy interesante en la discusión, que yo también fui un poco testigo de eso, que es precisamente que si uno se mete a las redes sociales parece prácticamente que Nicolás Maduro está derrotado en principio, y que es el fin del gobierno de Hugo Chávez, el gobierno del chavismo, de lo que representa Hugo Chávez, el fin del socialismo del siglo XXI, como lo bautizó también el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que es el fin de Maduro, y que prácticamente estamos a expuertas de un cambio de régimen y de la entronización de la oposición en el poder. Ahorita, como tuvo problemas técnicos Nidia, quiero entonces preguntarte la pregunta por la que estamos aquí, ¿no? Por la que estamos reunidos, que yo creo que también hacer una predicción en medio de esta desinformación o avalancha de desinformación sobre lo que pasa en Venezuela, y también en medio de esta especie de cuestión en donde las encuestas como órgano de sondeo democrático es el elemento de más credibilidad que tenemos, y que parece que dan de forma terminante y taxativa como gran ganador de las encuestas al candidato de la oposición, a Edmundo González Urrutia. eh, ¿Qué escenarios se abren a partir del 28 de julio? ¿Es posible que Venezuela dé un golpe de timón, que termine el proyecto? ¿Es posible que gane la oposición? ¿Cuál es tu lectura, Luis Antonio? Bueno, pues en principio, como dices tú, es difícil hacer un pronóstico y garantizar que ese pronóstico se va a cumplir. Yo lo que creo e insisto es en que la elección a unos días de celebrarse no está decidida y que muchas de las cosas que se dicen son propaganda, pero yo creo que en dado caso de que ganara Maduro y el gran polo patriótico, también se abriría la oportunidad para seguir haciendo rectificaciones del modelo venezolano. O sea, lo cierto es que, pues sí ha habido problemas económicos que se han agravado pues porque bajaron los precios internacionales del petróleo, porque hay una serie de sanciones bastante agresivas en contra de Venezuela, porque Venezuela ha sido el centro del linchamiento mediático a nivel mundial, porque han logrado posicionar la matriz de opinión de que Venezuela está en completo caos y en la pobreza y en la miseria extrema, lo cual no es así. Entonces, creo que en el caso de que Nicolás Maduro ganara, se abriría una gran oportunidad, eso le daría mucha legitimación política para emprender una serie de cambios que probablemente se ocupen, y probablemente también el chavismo saldría mucho más compacto y mucho más actuante y con más energía si logran ganar las elecciones, que yo insisto, Aquiles, creo que eso es probable porque el chavismo ha demostrado ser resistente ante los embates de la derecha mundial, además ha demostrado mucho poder de movilización, que también eso cuenta el día de las elecciones. O sea, sí es cierto, las ¿Mm? encuestas, las encuestas científicas objetivas pueden ser una radiografía del momento, pero también es cierto que la movilización el día de las elecciones cuenta mucho, y en eso el chavismo ha demostrado mucha fortaleza a la hora de movilizar a sus bases y a la hora de convencer a chavistas que no son tan chavistas o a gente que normalmente no milita en las organizaciones chavistas, pero que llegado el momento prefieren garantizar la continuidad de un proyecto que ha tenido problemas, pero que al final ha logrado pues defender y rescatar e impulsar los derechos sociales en Venezuela, cosa que los gobiernos anteriores a Hugo Chávez no hacían, por más de que se nos pinte el panorama de que Venezuela era un paraíso y que con Hugo Chávez se convirtió en un infierno, cosa que es absolutamente falsa, ¿no? Pero bueno, como estamos en el momento también de pensar que la victoria de la oposición es probable,
Yo creo que en este momento no haríamos bien en descartar esa posibilidad. Vamos a suponer que la oposición gane. Pues tomando en cuenta lo que es María Corina Machado, quiénes están con María Corina Machado, quiénes están apoyando a Edmundo González, que en realidad yo digo que Edmundo González pues es la cara de María Corina Machado, que es la verdadera líder de la campaña, y eso todo el mundo lo dice. Sí, sí. Bueno, pues va a regresar una especie de neoliberalismo reeditado, recargado, y no lo digo yo, lo dicen ellos. María Corina Machado está planteando, por ejemplo, la privatización de la empresa estatal de petróleos en Venezuela, está planteando la liberalización de la economía, está planteando incluso regresarle las empresas que el gobierno había expropiado anteriormente a sus dueños originales y está planteando una amnistía de lo que dice ella son todos los presos políticos. O sea, María Corina Machado va a regresar. Evidentemente que la oposición, la mesa de unidad, lo que era la mesa de unidad democrática, va a regresar a una especie de neoliberalismo versión del siglo XXI. Pero en ese caso, Aquiles, yo también, y con esto termino, creo que en el peor de los casos, que pierda el chavismo, que pierda Nicolás Maduro, yo también creo que el gobierno que entre no debería de pasar por alto que una revolución que ha gobernado 2 décadas y media, una nación tan importante en el panorama de América Latina como es Venezuela, no se puede borrar ni decretar su desaparición de un plumazo. O sea, al final de cuentas, si Maduro pierde el poder, cosa que es probable, porque siempre es probable, aún así quedarían las organizaciones chavistas, aún así quedarían los líderes chavistas, aún así quedarían los cuadros medios y los cuadros dirigentes de los barrios, de las colonias, de las comunidades. O sea, quedaría un chavismo organizado y actuante que se convertiría en una posición fuerte y que yo creo que el nuevo gobierno de derecha, en caso de que se conjurara esa situación, haría mal en querer avasallar y desaparecer una fuerza así. Y pienso, por ejemplo, en lo que pasó con el sandinismo cuando perdieron el poder en 1990. O sea, muchos pensaron que Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional había muerto porque había perdido las elecciones y había perdido el poder. Y al final de cuentas lo que se demostró es que el sandinismo siguió vivo, siguió avanzando, claro, perdió fuerza obviamente, pero se mantuvo como una fuerza viva y actuante en la política nicaragüense porque había logrado lo que yo creo que logró Hugo Chávez, que fue permear muy adentro en muchos sectores de la población. Y entonces, incluso en ese caso, creo que el chavismo, aunque perdiera el poder Nicolás Maduro, cosa que nosotros, bueno, que yo en lo personal espero que no suceda así, aún en ese caso, el chavismo seguiría siendo una fuerza importante, actuante y siempre con la posibilidad latente de regresar al poder por todo lo que han hecho y por todo lo que han construido en estos años. Pues sí, lamentablemente no pudo recuperar la conexión la doctora Nidia Gremi, pero me parece que esta conclusión es de alguna manera la forma en cómo se analiza esta situación en el programa. La suerte está echada y las encuestas, a pesar de lo que nos dicen, creo que deben ser tomadas también un poco con pinzas. Hemos visto cómo las encuestas se han equivocado sistemáticamente en las elecciones en Latinoamérica y cómo también suelen ser una forma de ideologizar, de continuar con la propaganda ideológica de los poderosos. En este sentido, creo que la prueba de fuego la tendrá Venezuela el 28 de julio y sabremos en dado caso cómo están organizadas las elecciones, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores y qué futuro le espera a Venezuela. En todo caso, y como decía Luis Antonio, yo creo también que Venezuela tiene cosas profundas que combatir y esperemos que sea lo mejor para el pueblo venezolano lo que ocurra en las próximas elecciones. Gracias, Luis Antonio, por haber asistido a Lo Marginal en el Centro. A la doctora Nidia Egremí, que no pudo regresar, le mandamos un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Muchas gracias por haber estado y gracias a todos los que sintonizan Lo Marginal en el Centro. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias.